Agradecemos a Eunice Rendón que esté estos minutos en este espacio informativo y es experta en migración y seguridad. ¿Cómo estás, Eunice? Buenas tardes. Muy bien, Mitzi, buenas tardes. Gracias por estos minutos en esta charla para poder hablar sobre lo que está ocurriendo en estos momentos en la frontera norte de Estados Unidos, la situación que se está presentando. Hace unos momentos platicábamos con nuestro compañero José Ángel Cota, pues sobre las deportaciones que se están registrando prácticamente de manera diaria, entre 30 y 50, pero hemos visto un incremento de esta situación y la causa, ¿cuál es? Cada vez más personas, a pesar de los anuncios que ha hecho Estados Unidos, está intentando hacer su cruce. ¿O a qué se lo atribuyes? Pues mira, creo que hay que fijarnos en varios factores y variables en la frontera norte de nuestro país. Actualmente diversos son los temas y focos rojos en materia migratoria. Por un lado, tenemos un repunte, como sabemos ya, en el flujo de menores no acompañados, niños que viajan sin ningún adulto mayor, sin ningún adulto, perdón, y también la migración en núcleos familiares. Ese es otro de los fenómenos que hemos visto en los últimos 4 meses, que viajan también con esta intención de ingresar a Estados Unidos, muchos de ellos engañados por los traficantes que les dicen que de esta forma van a ingresar más rápido, pero no, pero al final es un engaño. Y por el otro lado también tenemos una presión de nuestro país ante el título 42. ¿Qué es el título 42? Basado en o con el pretexto de la pandemia, Estados Unidos regresa prácticamente al que quiera a nuestro país. Entonces, muchas de estas deportaciones de las que hablas tienen que ver no solo con mexicanos, sino centroamericanos que están siendo depositados en territorio nacional vía el título 42, que viola el debido proceso también de estos migrantes en Estados Unidos. Entonces, este título 42 se puso en marcha por Trump en marzo de 2020, repito, con el pretexto de la pandemia, pero ha sido ampliamente implementado por el presidente Biden a partir de marzo, del 11 de marzo de este año. Entonces, repito, cientos de migrantes están siendo retornados cada día en lugares como Ciudad Juárez y Tijuana, siendo pues de los puntos principales. A pesar de que el presidente Biden puso fin a la política de permanencia en México, que era que los solicitantes de asilo que querían entrar a Estados Unidos esperaran su proceso del lado mexicano. Bueno, a pesar de que sí puso fin al programa, aún quedan muchos, han ido pasando en goteo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy tenemos a los que deportan, a los que se quieren ir, a los que nos regresan, y todo esto está haciendo a los que solicitaron el asilo en Estados Unidos. Entonces, esto genera una presión muy importante en la frontera norte, y además vemos incluso mexicanos que quieren hoy cruzar Estados Unidos. De hecho, desde mediados del año pasado a la fecha, vemos un repunte en la migración mexicana. De continuar con la tendencia, incluso 2021 será el año de mayor migración mexicana de la última década, porque también recordemos que se hablaba incluso de una tasa cero, que eran más mexicanos los que regresaban que los que se iban. Entonces, todo esto va generando una presión en el norte de nuestro país. De hecho, como mencionabas, en el tema de deportaciones, según datos de la patrulla fronteriza estadounidense, hubo 74,000 detenidos en enero, poco más de 100,000 detenidos en febrero, cerca de 178,000 en marzo, y también 172,000 en marzo y 178,000 en abril, y en mayo ya llegamos a los 180,000. Entonces vamos aumentando cada mes el número de detenidos en Estados Unidos. Si hacemos una suma, tenemos ya casi 700,000 detenidos bajo diferentes títulos. Uno de ellos es el título 42, por ejemplo, que son estos que retornan a México. Y también vemos que en el tema de menores no acompañados, casi son 60,000 menores los que han transitado por esta frontera durante este año, que eso pues está rompiendo todos los récords. El año con más menores no acompañados que ha habido fue el 2014 y 2019, que tuvieron cerca de 70,000 menores en todo el año. Perdón. Entonces, ahora vemos esta tendencia también a la alza, y bueno, también vemos una prioridad en el presupuesto de los Estados Unidos, que sigue teniendo un buen recurso asignado, el mismo que tenía con Trump. La Guardia Fronteriza también en el gobierno de Biden sigue activo el programa, por ejemplo, 287G, que justamente permite que policías locales y estatales detengan
a sospechosos y los entrevisten para conocer pues su estatus migratorio, y eso sigue teniendo todavía una prioridad y un presupuesto. Y finalmente, el tema de los mensajes que ha dado Estados Unidos, la visita tanto de Roberta Jacobson en su momento como de Kamala Harris a la región, pues han enfatizado que no van a entrar a Estados Unidos, que no vengan y que es peligroso. Y finalmente, otra cifra importante, creo, de mencionar para redondear todos estos datos es el refugio en nuestro país también ha incrementado en los últimos años. Pasamos de tener cerca de 3,000 solicitudes hace apenas 4 o 5 años a cerrar 2019 con cerca de 80,000 solicitudes. El año pasado fue atípico, pero ya vemos otra vez este año repunta. Se ha convertido México cada vez más en un país de destino para muchas personas que antes utilizaban nuestro territorio para transitar a los Estados Unidos. Si hacemos la suma, hemos incrementado estas solicitudes en casi un 3,000% en los últimos 5 años, y tan solo en los primeros 5 meses de 2021 vemos que nuestro país recibió 41,195 solicitudes de refugio. 9,600 de estas son justamente de niños, niñas y adolescentes, y 11,634 corresponden a mujeres. Entonces, pues estamos también superando todas las cifras en materia de refugio, y todo esto pues sin políticas de atención reales, cercanas a estas poblaciones, y eso puede encender muchos focos rojos en la frontera. Todos estos datos que me acabas de dar, Eunice, que acabas de darle también al público de Mega Noticias, me parecen fundamentales porque justamente veíamos el incremento que se había registrado o el récord de personas que intentaban cruzar, pero al mismo tiempo de deportaciones en el mes de abril, que ahorita ya nos dices, ya mayo ya lo superó y seguramente los siguientes meses consecuentes lo estará superando. Yo te quería preguntar que la visita de Kamala Harris hace algunas semanas, también aquel mensaje que daba Roberta Jacobson, pues básicamente no sirvió de nada. Este mensaje directo de Joe Biden que decía no vengan a Estados Unidos, no crucen a Estados Unidos, no intenten llegar, pues simplemente tampoco sirvió de nada. Esto también, dígame, las causas de las cuales la gente, pues principalmente que estaba huyendo por los temas de seguridad en el sur, pero también los temas económicos, y no ven las garantías quizá en nuestro país, por lo que han incrementado estas solicitudes para poder viajar al país en donde se cumplen los sueños. Mira, creo que eso es muy importante entender. Las causas de la migración son múltiples y son complejas, entonces no basta con un anuncio de no vengas. Finalmente, si nos ponemos en los zapatos de esas personas que aún así viajan, muchos de ellos tienen el riesgo, como tú lo decías, incluso a perder la vida en sus lugares de origen. A mí que me toca recibir a muchos en la frontera norte, te puedo decir que hay historias de vida terribles. Entonces, cuando el riesgo es de que te maten, a que a lo mejor no te dejen entrar o te dé COVID en el camino, pues muchos deciden tomar mejor ese riesgo a seguir corriendo el de muerte en su país. También hay que decirlo, los traficantes han estado también afinando sus técnicas, han estado engañando a la gente para que se animen también a tomar el viacrucis. También hay una incursión de los grupos del crimen organizado cada vez mayor en estos temas, y eso también me parece un foco rojo muy importante de atender. Cada vez más vemos la implicación de grupos y grupúsculos criminales de la frontera norte, que ahora, además, como una vertiente nueva de negocio, trabajan en el tráfico y en la trata de migrantes. Muchos les cobran grandes sumas de dinero para cruzarlos. Por supuesto, los migrantes no tienen ese dinero, pagan una parte primero y otra tienen que seguir pagando una vez que los cruzaron. Muchos han sido maltratados, mujeres violadas, la extorsión, el secuestro, el robo, son el pan de cada día también en la frontera norte. Entonces es un tema que también está impactando en la seguridad y por supuesto vulnerando más a estos migrantes. Y como bien dices, la causa es múltiple. Hay que señalar también que el año pasado hubo dos huracanes ETA y OTA que devastaron la región, y eso también mermó mucho la economía de estos países. Esto aunado al impacto del COVID y todo lo que esto tuvo en términos económicos y sociales. Y a esto hay que sumarle algo que se menciona menos, pero que es fundamental. Es la violencia homicida, uno de los principales motivos de viaje en los últimos 10 años. Entonces eso hay que también ir a estas causas, no solo de la parte social y desarrollo económico, sino también a través de estrategias de seguridad más integrales. Y solamente tomando el dato de México, por ejemplo, yo te decía que del año pasado a la fecha, pues hemos visto un repunte en la migración mexicana. Yo revisaba las solicitudes de asilo de mexicanos en Estados Unidos, las que fueron aprobadas
El año pasado fueron cerca de 4.500 solicitudes que fueron aceptadas por el gobierno estadounidense para darles el asilo a esas personas. Bueno, de esas 4.500, el 90% de ellas fueron por motivos de inseguridad, por persecución de grupos del crimen organizado, etcétera. Entonces estamos viendo cómo este también es un motivo en México y desafortunadamente nuestra frontera norte hoy conjunta todo. Esta presión de los que regresan, de los que deportan, de los que van a ir, de todo, pero además una presencia importante de estos grupos del crimen organizado y eso hace mucho más compleja la situación y hace mucho más necesaria la atención del gobierno de forma integral. Las autoridades en materia de seguridad se tienen que meter también para que haya realmente detenciones y castigos a los traficantes, que son quienes finalmente aprovechan estas situaciones y como te digo, cada vez son traficantes más peligrosos y ahora con ahora sí que el currículum de estos grupos del crimen organizado y por el otro lado para la atención humanitaria y solidaria de estos menores no acompañados, que debe ser la prioridad en materia migratoria, y de los núcleos familiares que están llegando a esta frontera, y que también hubo un cambio en la ley de migración mexicana el año pasado, que es un cambio positivo, en donde el Instituto Nacional de Migración ya no puede tener en detención a niños, a menores de edad, ni solos ni acompañados, pero que el problema es que pues ahora ya no los puede atender ni detener el INAMI, pero el DIF, quien tiene ahora esa facultad, pues no tiene asignados los recursos ni humanos ni los recursos también en diferentes tipos de apoyo, ¿no? Ni materiales para atender esta problemática y entonces ha sido mucho de este problema ha sido ahora sí que atendido y absorbido por la sociedad civil, por los 20 albergues que hay en Ciudad Juárez, por ejemplo, que el 18 de ellos son de sociedad civil, y por los gobiernos locales han tenido que implementar albergues de emergencia y han tenido que ver pues cómo arreglar el tema desde estos recursos también de los estados. Y es importante que se vea cómo este cambio y modificaciones a la ley migratoria vaya aunado de una propuesta también de recursos económicos, de apoyos en la frontera norte y también de coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Sí, Eunice, esto que dices, pues me hace preguntarme a dónde van todos estos menores, estas niñas, estos niños, estos adolescentes, quién los arropa y sobre todo ayer, por ejemplo, teníamos el tema de la seguridad, que seguridad y migración básicamente van de la mano. ¿Qué va a pasar con todas estas generaciones en los próximos meses, en los próximos años, que crezcan en este ambiente de violencia, en este ambiente de falta de Estado de Derecho? ¿Cómo se van a comportar en un futuro? Y este es un problema gravísimo que no se está atendiendo de derechos humanos. Efectivamente, y otra cosa que va unada con lo que mencionas es, hay una importante cooptación por parte del crimen organizado también de niños migrantes, ya que les son útiles en la cadena delictiva, ya por su edad, pues obviamente es más fácil que pasen drogas y personas a Estados Unidos y no los detengan, y bueno, todo eso genera más riesgos pues para los más vulnerables y los más vulnerados. Entonces, importante tomar cartas en el asunto, atender el tema de manera binacional y atenderlo de forma integral y transversal con diferentes sectores y con diferentes capacidades de estos tres niveles de gobierno de los que hablamos. Así es, no es un tema menor, es un tema ya añejo también, pero que no ha podido ser resuelto y que pareciera que nada de lo que se ha propuesto pues sigue siendo suficiente, porque pues ahí están las cifras, tú lo has dado en este contexto. Eunice, siempre es un placer poder platicar contigo. Muchas gracias, hasta luego.